Buenas amigos de YouTube, espero que estéis bien. Este es mi primer video. Por ahora se tratarán de creepypastas, pero poco a poco espero hacer unos tutoriales o gameplays, pero por ahora no tengo tiempo por el colegio. Aclaro que estos creepypastas los he sacado de internet y otros. La creepy se llama "No confíes en los psicólogos". Yo tenía aproximadamente unos 9 años de edad. Yo tenía ese miedo o maña de amanecer enterrado vivo o encerrado en un cuarto sin salida. Por eso mismo yo me despertaba cada 10 minutos aproximadamente y no podía descansar tranquilo. Un día decidí contárselo a mi madre, y ella rápidamente me llevó al psicólogo. Recuerdo mi primer día de tratamiento, estuvo divertido, me hizo dibujar, me hizo escuchar sonidos grabados, hasta incluso ver fragmentos de vídeos. Yo lo veía algo ridículo, pero luego me entretenía y me sentía cada vez más y más aliviado. Al terminar mi último mes de tratamientos, recuerdo salir de ahí. Me sentía raro, como si alguien hubiera entrado a mi cuerpo y haber cambiado por completo mi forma de ser, de pensar y de actuar. Pensé que era normal porque para eso existen los psicólogos, para ayudar a aquellos que tienen problemas mentales. Y me tranquilicé. Al menos por 5 días más. Aclaro que durante esos días estuve durmiendo bien sin problemas ni nada por el estilo. Hasta que me topé con el maldito día 5. Era un día martes por la noche, y mi hermano más grande había ido a dormir a la casa de sus amigos como costumbre de vacaciones de verano. Mi madre y yo nos quedamos solos, y decidimos alquilar una peli para divertirnos, y bueno. Fue así. Alquilamos 2 cómicas para reírnos un rato. Y fue así. La pasamos bien. Y me distraje un poco. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y mi madre se había quedado dormida en el sillón y yo iba por el mismo camino, solo que yo estaba sentado en mi sillón y ella estaba acostada en el sofá, y decidió ella irse a dormir a la cama. Yo, para no estar solo y con miedo, hice lo mismo. Y fue así. En eso de las 3 aproximadamente me quedé dormido. En eso escucho un suave sonido alrededor de mi cama, como si hubieran tirado con una pelota de plástico y rebotara en la pata de ella. Al principio pensé que pudo haber sido la perra, que jugaba con su juguete, pero me equivocaba. Eso era bastante elástico para que sonara como la perra y su juguete. Y fue así. Para no asustarme prendí mi velador, y revisé abajo de mi cama para ver si había alguien o eran mis propios pensamientos que me jugaban una broma. Y no sé si fue así. Ahí comencé a tener un poco de miedo y empecé a rezar para ver qué sucedería, si esa cosa o persona o lo que fuera que me molestaba podía marcharse de una vez por todas. En el nombre de Dios. Y fue así. Me sentí aliviado por un momento y comencé a leer una revista de chistes. Logrando darme por fin una vez más el sueño. Y dormí bien. A la mañana siguiente desperté con la vista un poco nublada y medio débil, pero justo llega mi madre para darme el desayuno y le pedí si podía levantarme. Para no asustarla le dije que me dolía un poco la espalda y me levanto. Y la vista empezó a aclararse y me sentí mejor. Saltando las cosas, me voy a lo que pasó esa noche. Eran ya pasadas la medianoche y continuamos viendo la otra película con mi madre. Y nos fuimos a dormir. Pero para evitar mis miedos le pedí si podía dormir con ella solo un rato. O al menos para que se me vaya el miedo, y una vez con el sueño completamente iba a dormir a mi cama en paz. Y fue así. Rezamos nuestras oraciones y nos quedamos profundamente dormidos. Pasa un momento, no más de 1 hora, y vuelvo a escuchar el mismo ruido de la noche anterior. Pero esta vez también escuché el maullido de un gato, luego un rugido, o más bien sonaba como una pelea entre un perro y un gato. Yo no tuve miedo esa vez porque mis vecinos tenían perros y gatos y eran de pelearse. Hasta que pasó algo que me llamó la atención y me paró los pelos. En la parra de mi patio, escuchaba pasos. Sí, pasos. Le pedí a mi madre si podía prender el velador. Y no me respondía. Le pedí otra vez y tampoco. Le pedí 2, 3, 4, hasta 9 veces si lo podía hacer. Y parecía que no estaba al lado mío. Y fue así y ahí sí entré en pánico, y quise moverme y no podía. Sabía que tenía los ojos abiertos pero no pude ni siquiera gritar. Como que una fuerza se había metido en mí y me manipulaba. En eso a lo lejos empecé a ver un ser blanco de piel, de capucha roja, se veía que estaba fumando, cada vez se acercaba más y más. Aclaro esta vez que no lo podía ver de frente, venía de al lado mío, yo estaba acostado y se acercaba para donde estaba yo. Entonces del miedo más la fuerza que hacía, me desmayé. O eso creo. O quizás había perdido fuerzas por un momento. Eso no lo sabía. Y luego siento que levitaba, o me llevaban de alguna manera por el cielo, o por el agua, sea con un bote, con un globo, pero no tocaba piso. Y luego un espejo. Un espejo en lo que parecía ser mi sueño o más bien una pesadilla.
Se acercaba cada vez más y más, y una vez más. De pronto, cuando el espejo estaba enfrente mío, alcancé a verme. Pero no era yo, era un ser parecido a un muñeco de plástico, no podía parpadear, los ojos me ardían muchísimo, y me ocasionaba una pequeña catarata en ambos ojos. Mis brazos y mis piernas esqueléticas, mi pecho sobresalido, con una mano marcada en mi diafragma. Y en mi mano derecha llevaba una llave. Miré para mi mano izquierda y vi que sostenía una manija de una puerta. Y quise probar qué pasaba si abría esa puerta. Y si la llave servía. Y fue así, lentamente como pude alcancé a abrir la puerta como si me estaría convirtiendo en estatua, o como si alguien me tenía de las extremidades para impedir moverme. Y fue así. Logré abrir la puerta y me encontré nuevamente con ese espectro o demonio o lo que sea que fuese sentado en un trono bien lejos. Con mujeres que se acercaban lentamente a donde estaba yo, podía escuchar todo, era una especie de cuartel donde supuestamente torturaban gente. Se podía escuchar claramente los gritos y lamentos de aquellas personas. Y me aterré muchísimo, y cuando quise rezar, una de las mujeres se me cruza y me miró con una cara que se notaba que no era de la Tierra ni de ningún lado. O provenía de otro planeta, otra dimensión o del mismísimo infierno. Era calva, pero tenía algo de pelo humano pegado en su cabeza con una sustancia viscosa. Tenía ojos grandes, pupila pequeña, su nariz era diminuta, como si directamente no tuviera, solo sus dos agujeros. No tenía labios, se podía ver sus dientes puntiagudos, ya eran colmillos mejor dicho. Tampoco tenía orejas, y era muy delgada. Se me puso al lado y me dijo con una voz fea, que me causó rechazo y miedo: «Bienvenido seas, Renzo, una vez aquí no salís». Me asusté, entré en pánico. Mis lágrimas caían solas, no pude gritar, correr ni nada porque estaba medio paralizado. Cuando ese hombre se acercó a mí, me agarraron entre todas esas mujeres y me arrojaron a un pozo de aproximadamente 2 metros solamente, y ese ser maligno me dijo: «Una vez aquí no sales. Es el infierno». Cuando me taparon comencé a recuperar fuerzas y movilidad, y pude gritar, llamé a mi madre, a mi hermano y nada ni nadie me escuchaba, presté atención a todo, porque quizás alguien estaba ahí. Y no era así. La desesperación se apoderó de mí. Y rasguñaba mi cara, el dolor no me importó, solo quería morir. No quise buscar manera de salir porque era imposible. Estaba convencido que ahí moriría. Para peor, mientras escandalizaba, siento que caminaban por mi pecho, algo blando, húmedo y asqueroso. Me tocó y parecía ser un gusano. Pero no era un gusano común, era aproximadamente del tamaño de un gato adulto, me dio miedo, asco y quise sacármelo de encima, y no podía porque estaba pegado a mi pecho succionando mi sangre. El dolor empezó a apoderarse de mí poco a poco. Cuando que me di cuenta que solos no estábamos los dos. Sentí más de esas cosas que salían de mis costados, y me canibalizaban. Quise aplastarlos pero ya mi sangre se derramaba por todos lados, es más. Donde estaba encerrado, se inundaba. Y fue así, mas me aterrorizaba acordarme que los castigos en el infierno son infinitos, y no quería estar encerrado ahí en ese lugar, quería salir pero tenía cerca de 200 gusanos carcomiendo mis tejidos y alimentándose de mis órganos. Entonces aproveché mis últimas fuerzas para invocar a Dios. Luego de no sé cuánto tiempo. Lo logré. Pero me estaba debilitando, no sabía si me estaba muriendo o estaba durmiéndome, pero de repente me pasó algo. Me despertó un movimiento muy fuerte, en eso abrí los ojos y quedé choqueado al ver una escena de película de terror. Estaba en el hospital, con heridas de 3er grado en mis extremidades, una mancha parecida a una mano en mi pecho, como una quemadura, estaba de color morado, y en mi cuello una cicatriz. No entendí nada, estaba completamente confundido, porque vi todo, y sentí la muerte. Tiempo después me dieron de alta y volví a ver a mi madre, a mi hermano, y les pregunté qué había sucedido esa noche y cómo llegué acá. Ella me contó lo siguiente. Yo estaba durmiendo, y para no sentirme incómoda en mi cama fui a dormir a la tuya, cuando escuché una pelea entre un perro y un gato, y quise sonar la alarma, de sexto medio asustado, con los ojos abiertos, y me mirabas y decidí dejarte dormir. Luego fui a tu cama y cuando amanecí, no sé por qué estabas marcado de esa manera, y sangrabas. Por eso llamé a la ambulancia. Y estás acá. No han pasado más de 2 días, así que tranquilo. Ahí comprendí todo. Los tratamientos psicológicos solo me empeoraron, me hicieron sentir más miedo, más desconfianza, que el mismísimo demonio se había metido en mí, y me quiso hacer creer que mi madre era un ser maligno, por eso la veía de capucha roja. Pero, ¿qué eran esas mujeres que se acercaban a mí? ¿Qué eran esos sonidos que escuché?
¿Porque estaba enterrado vivo? Las mujeres no eran más que las imágenes que me mostraba el psicólogo, eran demonios que yo las vi como mujeres hermosas. Los sonidos de lamentos eran los que me hizo escuchar en las grabaciones. Y me habían enterrado vivo porque para eso fui, para que me sacara ese pánico que tenía en las noches. Y no fue así. La psicología no existe realmente, no hay nadie mejor que Dios, sea en la medicina y en todos los sentidos. Mi error fue creerle a ese hombre antes de pedirle ayuda a Dios Padre. Pero algo que nunca olvidaré serán esas palabras que me dijo el psicólogo antes de terminar todas las sesiones de terapia. Buenas noches, confía en mí. Bueno, espero que os haya gustado, suscríbanse y denle like, gracias.